Muy bien, buenos días. Oye, Torri, bienvenidos a la edición 15ª de las jornadas de desafíos en neurooncología que venimos realizando ya desde hace tantos años, ya me parece, en San Sebastián, siempre a dúo con los amigos del Instituto Valenciano de Oncología que me acompañan. Solo daros la bienvenida, deciros que en este año tan absolutamente extraordinario que estamos viviendo, hemos dado muchas vueltas a ver si hacíamos o no hacíamos la reunión. Y finalmente, pues bueno, decidimos hacerlo pues como es obligado, de una manera virtual, diferente, más sencilla incluso. Y bueno, ya os digo desde ahora que estamos encantados de haber tomado esa decisión porque hay 200 personas inscritas casi, lo cual es un éxito para nosotros, señal de que los temas y la reunión en sí pues gusta a muchos de nuestros compañeros. Nada, voy a dar la palabra rápidamente a los amigos que me acompañan. Juan Casanova, Pepe Rubio, jefe del IVO, y Eduardo Solsona, pues jefe emérito del IVO, y amigo, y bueno, que aquí va a estar con nosotros. Amigos todos, en realidad. Juan, pues no sé, el orden que queráis. Juan. Pues nada, yo en principio, Juan Pablo, felicitarte y darte las gracias por invitarme otra vez. Y siempre es un placer esta reunión, ¿no? Porque no es un congreso, es una reunión de amigos en que venimos a compartir conocimientos y sobre todo a disfrutar los unos de los otros. Insisto, enhorabuena y muchísimas gracias, Juan Pablo. No sé, Pepe, dinos algo, que estás ahí con el bigote de Movember. Bueno, este año hemos decidido ponérnoslo de cartón por lo de las mascarillas, porque ya es bastante insufrible para encima llevar el bigote debajo. Bueno, dicho esto, pues este 15º dúo es especial. Yo creo que a todos nos entristece un poco no poder estar allí compartiendo con vosotros, porque realmente, como dice Juan, esta es una reunión de amigos muy interesados en vernos y muy interesados en avanzar y compartir todo en neurooncología. La vejiga y la próstata que nos tratan este año son los que nos soportan, por lo menos a este servicio. Y realmente es un lujo poder durante tantos años ir compartiendo y aprendiendo recíprocamente unos de otros con un tufillo distinto de lo que son otros congresos más formales. Yo quiero agradecerte personalmente a ti el esfuerzo, porque sin ti este congreso no sería posible. Yo creo que sin ti ese servicio que tenéis tampoco hubiera sido posible tenerlo como lo tienes ahora. Y vaya por delante mi más sincera enhorabuena por todo el trabajo que has hecho durante tantos años, y no solamente con este congreso, sino en generar lo que es para mí uno de los servicios de referencia quirúrgica del país, no solamente en robótica, pero sobre todo en robótica. Haberte reunido de tan buena gente y haber generado un servicio donde no había un servicio. O sea que mi más sentida enhorabuena y gracias, Juan Pablo, por tirar del carro con el dúo y con el servicio. Muchas gracias, Pepe. Luego me voy a dar un paseo pensando en ti por esta... No sabes el día tan fantástico que tenemos en San Sebastián. Gracias, Pepe. Sé que lo dices como un buen amigo. Eduardo. Bueno, pues mira, yo unirme a las felicitaciones de tanto de Juan como de Pepe, realmente, y bueno, y agradecerte que por 14ª vez, porque yo fallé a un dúo, el poder dirigirme a todos los compañeros y amigos del dúo que tantas veces nos hemos reunido. Y yo quisiera especialmente no solamente agradecerte, sino darte la enhorabuena porque el coraje que has tenido y por
la determinación en llevar a cabo un dúo en épocas tan difíciles como las que tenemos, y especialmente tus épocas difíciles, las cuales espero que superes y te ayudemos a superarlas todos con éxito. Bien, yo lo que quisiera es simplemente como veterano en todo esto, pues el recordaros que quizá lo que más ha caracterizado al dúo ha sido pues la intercomunicación entre todos nosotros, es decir, el diálogo abierto que siempre se ha mantenido después de las presentaciones. Y yo no sé si la vía telemática facilitará o dificultará, pero lo que quisiera sí es llamar para que todo el mundo pueda participar y se anime a participar en este dúo. Gracias por todo, Juan Pablo. Yo, desgraciadamente, no voy a poder estar durante todo el dúo porque me ha cogido un poco de sorpresa y, claro, ya tenía algunos pequeños compromisos que tengo ineludiblemente que atender. De todas formas, estaré al máximo posible con todos vosotros. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a todos vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos, ¿no? Empezamos con la reunión, que es un taller sobre tratamiento focal de cáncer de próstata con electroporación irreversible, que va a moderar John Belloso, que es adjunto de nuestro servicio y que está en estos temas. Pues cuando quieras, John. Treatment planning for the irreversible electroporation IRE is performed by means of a multiparametric magnetic resonance MR, where the prostate is visualized in the following sequences: T2, gadolinium uptake and diffusion. The patient is placed under general anesthesia with maximum muscular relaxation, and with bladder catheterization in place, the transrectal ultrasound is performed. The 19-gauge nanoknife electrodes are placed within the biopsy grid template in accordance with the treatment planning. Once the electrodes are in place and their position checked, the nanoknife treatment can begin. The size and shape of the IRE ablation area is determined by the number and distribution of electrodes in combination with the nanoknife generator settings. An electric field is generated by the electrode pairs until the entire target area is covered. The electrical field is generated across all probe pair combinations. The nanoknife IRE field generates pores in the cell membrane, which prevent the cell from maintaining homeostasis and triggers an apoptotic-like cellular death. The ablation area is infiltrated by macrophages, initiating phagocytosis. Critical structures are unaffected by nanoknife IRE. In the blood vessels, cells within the endothelium and smooth muscle layer are irreversibly electroporated. For a focal prostate lesion, the entire treatment procedure lasts around 30 to 40 minutes. Endothelial cells regenerate within 48 hours, and the smooth muscle layer is fully recovered after 2 weeks. During this time, no evidence of stenosis or aneurysms in IRE-ablated macrovasculature have been observed. Post-IRE, nerve function appears to eventually be regained, and as a consequence, secondary effects due to IRE treatment are diminished. Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a la primera parte de la edición de este dúo, dirigida a la terapia focal del cáncer de próstata con electroporación irreversible. Para ello contamos con la presencia de dos urólogos con una amplia experiencia en el campo, como el doctor Eskelma y el doctor Juan. De ambos, en primer lugar, el doctor Eskelma es un urólogo que trabaja en Ámsterdam
Su trabajo va dirigido fundamentalmente al cáncer de próstata, a la resonancia magnética múltiple, a la biopsia de próstata con fusión, a la ecografía con contraste y a la terapia focal, más en concreto a la electroporación irreversible. Realizó un fellow en la Universidad de Ámsterdam dirigido sobre la terapia focal de cáncer de próstata con electroporación irreversible. Actualmente es coordinador de un ensayo multicéntrico internacional sobre la terapia focal del cáncer de próstata con electroporación irreversible y colabora estrechamente con el Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Ámsterdam para el desarrollo de nuevas modalidades de imagen para el diagnóstico precoz del cáncer de próstata. Actualmente también está realizando un postdoc con el profesor Philip Stricker de Sydney, de Australia, con una amplia experiencia en el campo y, por supuesto, tiene numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales sobre electroporación irreversible. En segundo lugar, tendremos al doctor Juan Casanova, urólogo del Instituto Valenciano de Oncología, coordinador de la Unidad de Diagnóstico Precoz del Cáncer de Próstata, miembro de la Unidad de Cirugía Laparoscópica de su servicio y cuenta con una amplia experiencia en el cáncer de próstata, en el diagnóstico precoz del cáncer de próstata, en la biopsia de próstata por fusión, en diferentes técnicas de tratamiento focal, braquiterapia. Participa como profesor en diferentes workshops y masterclass, muy recomendable si no habéis podido asistir al masterclass de cáncer de próstata en su centro. Es miembro investigador de diversos ensayos clínicos relacionados con terapia focal y, por supuesto, también pues, tiene numerosas publicaciones en el campo de la terapia focal. Y yo no tengo nada más que decir. Si os parece, comenzamos con el doctor Eskelma, ya que es nuestro invitado. Cuando queráis, la podemos poner. Bienvenidos todos. Muchas gracias por invitarme a participar en su conferencia. Tiempos inusuales requieren medidas inusuales, así que aquí estoy hablando desde casa en Ámsterdam. Me llamo Mats Skeltema y trabajo en el Departamento de Urología de Ámsterdam, del Hospital Universitario, y estoy haciendo también un postdoctorado en Australia, en Sydney, con el profesor Philip Stricker. La mayor parte de los datos que mostraré cuando hable del IRE y del cáncer localizado de próstata provienen del trabajo con Stricker en Australia. Voy a hablar acerca de la terapia focal en el cáncer de próstata. Para quienes no estén familiarizados con este concepto, les diré que el objetivo de la terapia focal es tratar todas las áreas cancerosas dentro de la próstata, pero preservando todas las funciones importantes, preservando la función urinaria y la función eréctil, preservando los haces neurovasculares y también todos los tejidos circundantes. Existen diferentes modalidades que están siendo evaluadas. Yo me voy a centrar en IRE. ¿Pero por qué necesitamos terapia focal? En los años recientes, nuestras habilidades de diagnóstico han mejorado muchísimo. Tenemos ahora la resonancia magnética multiparamétrica, tenemos también nuevas biopsias como la biopsia transperineal con plantilla, que hoy en día nos permiten tratar focalmente dentro de la próstata, y antes no era posible. Ya es el estándar de tratamiento, el método de referencia con otras enfermedades como el cáncer de mama o el cáncer de riñón, de tiroides, de pulmón y de colon. Así que es una vía a seguir, creo yo. Como todos saben, todos los ensayos más importantes como PROTECT, PIVOT, SPCG4, todos han demostrado que existe todavía mucho sobretratamiento y mucho infratratamiento. Por ello, en esta fase está claro que no estamos seleccionando a los pacientes idóneos para el tratamiento idóneo. El razonamiento es que si vemos las metástasis de cáncer de próstata, siempre va a haber un origen monoclonal. Con la terapia focal creemos que si tratamos
la lesión de cáncer de próstata dominante, estamos tratando el potencial maligno de la próstata. Así que está seleccionado para pacientes que tienen una lesión dominante dentro de la próstata. No es un buen tratamiento para pacientes que tienen una enfermedad significativa multifocal en toda la próstata, pero sí que creemos que puede ser un tratamiento potencial. Por supuesto es seguro y los pacientes normalmente lo prefieren. Este es el paradigma actual. Para el riesgo bajo tenemos la vigilancia activa y para el riesgo intermedio y alto tenemos tratamiento de la glándula completa, pero no hay nada en medio. ¿A quiénes vamos a tratar y quiénes son los pacientes ideales? Yo creo firmemente que para el riesgo bajo no debería de haber tratamiento. Según las directrices deberíamos hacer un seguimiento activo y estos no van a ser candidatos ideales para la terapia focal. Todos los datos que mostraré después, todos se van a centrar en pacientes con ISUP 2 o 3. Son pacientes incluidos dentro de las directrices de consenso, tienen una enfermedad focal localizada en una zona dominante dentro de la próstata, podría ser en un lado, lateral o en la línea media. Van a ser pacientes evaluados de forma exhaustiva y minuciosa. Haremos una IRM, haremos una resonancia, aunque sabemos que vamos a pasar por alto cierto porcentaje. Después haremos biopsias antes y solamente trataremos a esos pacientes que tengan una lesión visible en la resonancia con una biopsia concordante, porque tenemos que ver lo que vamos a tratar y esos pacientes además tienen que aceptar ese seguimiento exhaustivo después, porque esa es una de las claves de éxito para la terapia focal. Puede ser un nuevo paradigma: pacientes de bajo riesgo, vigilancia activa; alto riesgo, tratamiento de glándula completa, pero para este riesgo intermedio, quizá no todos ellos, pero al menos buena parte de ellos sí que pueden beneficiarse de esta terapia focal en el futuro. Existen diferentes fuentes de energía, todas con sus pros y contras. Yo me voy a centrar en la técnica IRE. ¿En qué consiste? Bien, si administramos una corriente directa entre dos electrodos y aplicamos pulsos repetitivos, desestabilizamos una membrana celular y provocamos nanoporos. Esta disrupción de la membrana automáticamente induce muerte celular. Aquí podemos ver la segunda generación de la consola y las sondas estandarizadas. Solemos utilizar entre 4 o 5 de estas sondas rodeando la lesión del cáncer de próstata y así sabemos que podremos hacer una ablación correctamente. ¿Por qué nos gusta esta técnica? Mostraré datos después. Pero hemos visto en los estudios de ablación y de resección que todo lo que está dentro de la configuración de agujas se puede eliminar bien. Podemos tratar en cualquier zona, desde el ápex hasta la base, también extensiones extracapsulares, y todo ello sin que se vean alterados nuestros resultados. Pienso que además está dentro del conjunto de habilidades urológicas, es decir, que tenemos experiencia en el abordaje transperineal con braqui y en las biopsias. Es fácil de aprender, no necesitamos tratamiento inboard, resonancia magnética en la perforación. Y bueno, esto es bastante arbitrario. Se basa en algunas experiencias que hemos llevado a cabo, sobre todo con IFU. Con IFU dentro del área tratada sí que hemos visto un índice de recaída dentro del campo, así que muchas veces vuelve con el láser. Nos ha parecido difícil tratar fuera o cerca de los haces neurovasculares. TUCAR, bueno, nos parece demasiado difícil con el fármaco a aplicar y con la hipersensibilidad a la luz. Y CRIO, bueno, pues no, CRIO puede ser una buena alternativa también. Lo único que podríamos decir es que a veces tenemos que incluir a la uretra con CRIO y hemos visto muchas veces problemas en cuanto a los tejidos, y yo creo que no se utiliza CRIO en la zona ápex o extracapsular. Bien, este es un ensayo muy importante llevado a cabo por Van den Bos en Ámsterdam, en el UMC, y lo que hicieron
los autores fue tratar a 16 pacientes con IRE y después hicieron una prostatectomía radical 6 semanas después. Y aquí lo que podemos ver es que todas las células cancerígenas dentro de la configuración de agujas, y eso es lo que vemos ahí esas flechas indican dónde están posicionadas las agujas en la próstata y vemos que toda la región del cáncer dentro de esas agujas se eliminó eficazmente. Así que se demuestra que con esa configuración de agujas podemos eliminar las células cancerígenas de manera eficaz. Aquí vemos los ensayos en fase 1-2 y hemos visto que es seguro, es factible, no hay problemas de incontinencia, así que es prometedor. Y vayamos ya a nuestros resultados. Hemos tratado ya a más de 320 pacientes. Mostraré datos después. 180 pacientes con ISUP2 y 3 han tenido un seguimiento de 12 meses y después tenemos 120 pacientes que puede que sean casos de rescate o pacientes que todavía no han completado ese seguimiento de 12 meses. Y lo que hemos podido ver y demostrar es que basándonos a las biopsias de saturación transperineal, el 96% de estos pacientes no tuvieron cáncer de próstata dentro de la región tratada, significativo, Gleason 7. Así que a lo largo de este seguimiento de 3 años o 4, un 12,5% de ellos sí que han tenido fuera del campo, en el lado contralateral, algún tipo de recaída. Permitimos al menos una ablación radial dentro del concepto de terapia focal y ya después pues pasamos a un tratamiento radical, pero si permitamos y si volvemos a hacer IRE dentro de este concepto, al cabo de 3 años sí que hemos podido tener un índice de supervivencia libre de fallo del 96%. Aquí ahora vemos las curvas Kaplan-Meier. Vemos cómo hay algunos pacientes de bajo riesgo, también incluidos, con IRM y enfermedad visible, pero sí que creo que deberíamos centrarnos en las categorías ISUP2 e ISUP3. Hablemos ahora de los resultados funcionales. El 99% de ellos no tenían necesidad de compresa a los 6 meses y el 90% preservaron su potencia, su función eréctil durante el seguimiento. Aquí vemos los box plots y también los resultados EPIC y lo único que podemos ver que ha cambiado dramáticamente, bueno, o al menos de manera significativa a corto plazo, son los resultados sexuales. Vemos que bajan en la puntuación, pero al cabo de 24 meses casi no es significativo. En publicaciones anteriores, y por eso aquí las cifras son un poco bajas, analizamos pacientes que sí que habían tenido una recaída en el área tratada, porque yo considero entonces que estos son fallos técnicos y lo que encontramos dos cosas. La mayor parte de ellos tenían un margen de seguridad demasiado estrecho. Esto está basado en trabajo temprano, eran casos tempranos. Entonces dijimos, tratemos lo menor posible dentro de la próstata. Así que seguimos la lesión IRM, hicimos un seguimiento sin margen de seguridad. Luego se comprobó que la IRM subestimaba el volumen de lesiones cancerosas. Así que ahora lo hemos ampliado a 10 milímetros. Y ya no hemos tenido estos fallos. Por ejemplo, cuando el sistema se paraba en esos primeros tiempos, sí que hemos visto más recaídas, aunque eso ya con la segunda generación del sistema ya no ha vuelto a producirse. ¿Qué hacer si se produce, por ejemplo, una segunda recaída o si los pacientes simplemente no quieren una segunda ablación? Hicimos una prostatectomía radical en unos 13, los márgenes negativos 12-13, pero la mitad de ellos tenían PT2 o PT3, todos eran continentes al cabo de 6 meses y 60% de potencia, la mediana del seguimiento fueron 12 meses
Y cuando veo estos datos pienso que parece demasiado bueno para ser cierto. ¿Pero por qué? Pues porque hicimos un seguimiento activo de estos pacientes. Les obligábamos a someterse a una biopsia de saturación a 6 meses, hacíamos un seguimiento con ecografías, hacíamos un seguimiento de la PSA y si veíamos cualquier cambio, hacíamos una nueva biopsia. Porque sí que está claro que es muy importante que hay que ser estrictos de forma temprana. La radioterapia también es posible. Aquí vemos trabajo que se centra específicamente en los tratamientos IRE. Y hemos visto que se pueden tratar todas las diferentes partes de la próstata, apis, base, anterior, posterior, derecha, izquierda. Ahí vemos que los pacientes, incluso tratados en la zona extrema del apis, se incluyeron, con mejora en su calidad de vida y no aparecieron diferencias entre los pacientes. Lo único que pudo aparecer como elemento predictivo de disfunción eréctil fue una edad avanzada ya desde el comienzo o una deficiente función sexual. Así que, ¿qué decir del seguimiento? Estos son los resultados de precisión diagnóstica del seguimiento con resonancia. Insisto, hay que tener cuidado a la hora de interpretarlo. Si vemos una corte como esta, con una baja incidencia de recaída de enfermedad, pues automáticamente va a aumentar el valor predictivo negativo y la especificidad. El IRM está muy bien, aunque nos vamos a pasar por alto entre un 10 y 15% de lesiones y la mayoría de ellas van a ser de bajo volumen. Lesiones Gleason 7 o 6, pero desde luego no vamos a hablar de lesiones de gran volumen. Pero, insisto, lo esencial es hacer esas biopsias de seguimiento. Aquí vemos trabajo que llevamos a cabo en cuanto al rescate para cáncer de próstata radio recurrente, un subconjunto completamente diferente y también un objetivo de tratamiento diferente. Lo más importante es que es seguro, no se provocan fístulas rectales, no hubo incontinencia, sí, algunos pacientes, pues nos daban libres de cáncer significativo, 2 sobre 10, sí que presentaron cáncer en las biopsias posteriores y enfermedad metastásica, pero para aquellos pacientes que no son candidatos a una prostatectomía radical, esta creo yo que es una buena opción. También creo que en general en nuestras prostatectomías también muchas veces hay recidiva, ¿verdad? Así que sí que creo que hay futuro para esta técnica y ahora mismo también hay un ensayo con 40 pacientes de los que está haciendo un seguimiento prospectivo. ¿Dónde estamos ahora? Creo que estamos en la fase 2B. Esta es nuestra última publicación con algunos centenares de casos, al menos más de 100 casos, con datos de corte prospectivos y deberíamos utilizarlo quizá con un registro multicentro, aunque claro, esa es la dificultad con la terapia focal y es que claro, cualquier nuevo tratamiento para el cáncer es muy difícil hacer un ensayo controlado randomizado. En el Reino Unido están ahora haciendo el ensayo PART, en donde han randomizado a pacientes con ISUP 2 y 3 para ser sometidos bien a tratamiento radical, es decir, cirugía, o bien radioterapia de haz externo frente a terapia focal con TULCAD. Para mí este es un ensayo de concepto, estamos comparando un concepto con el otro, pero yo creo que en la medida en la que se demuestre seguridad oncológica, con un seguimiento a largo plazo, sí que podremos extrapolar estos datos a otras modalidades en la medida en la que, como digo, veamos que hay seguridad oncológica a partir de esos registros multicentro. Así que creo que esta también puede ser la vía a seguir. Hemos comparado esta técnica IRE, la hemos comparado con prostatectomía
frente a prostatectomía radical son datos que vienen de Stricker, de un cirujano de alto volumen con experiencia en el tratamiento del cáncer de próstata, y lo que hicimos fue hacer un pareamiento de esos pacientes en base a los resultados expresados por ellos mismos, el índice EPIC, la puntuación de síntomas AUA, y tuvimos en cuenta la edad, el PSA, la estadificación CT, el ISUP, si tenían continencia o potencia en un origen, y si hiciésemos un ensayo controlado randomizado, yo creo que los resultados serían más o menos así. La terapia focal sería superior, por supuesto, en cuanto al índice de continencia sin absorbente. También veríamos, aunque me falta aquí la diapositiva de la función eréctil, pero sí que los resultados serían superiores en cuanto a la función eréctil. Sí que vemos mejora en cuanto a los síntomas IPSS con la cirugía, está claro, como sabemos, pero a corto plazo, obviamente, hay más de lo que recuperarse después de la cirugía comparado con la terapia focal. En cuanto a las comparaciones oncológicas, creo que eso es difícil de hacer, por eso no lo llevamos a cabo en esta comparación. He mostrado simplemente ese seguimiento, esos datos de seguimiento de 3-4 años, que yo creo que son prometedores. Creo que podemos decir que en un 96% de los pacientes sí que van a estar libres de cáncer de próstata en la biopsia. Eso es lo que vimos en esa cohorte. Si hablamos de rescate con esta técnica para casos de radiorrecurrencia, bien, vimos que había 12 pacientes que recaían, pero si no, sí que tenemos esos buenos datos, un 8% libres de signos. Pero insisto en la importancia de la interpretación de las resonancias magnéticas. Creo que las biopsias son obligatorias en este tipo de tratamiento, y también hemos visto que la terapia focal es un tratamiento. Tiene un impacto negativo en la función sexual, no en la incontinencia urinaria, pero habría que considerarlo como un tratamiento y no simplemente como algo que añadir a la vigilancia activa para pacientes de bajo riesgo. No, creo y he mostrado datos que muestran que es posible trabajar con segmentos. Bueno, hemos publicado una serie con 50 pacientes en donde trabajábamos incluso en la zona del ápex y con buenos resultados, así que es seguro, con mínima morbilidad. Estamos esperando también ahora otros resultados a largo plazo de registros multicentro y estamos esperando también el ensayo controlado randomizado, el PART, y veremos cómo avanzar a partir de ahí. Ya he hablado un poquito también de estos elementos. Quisiera resaltar un ensayo muy importante que es el ensayo FIRE. Esperamos publicarlo el año que viene. Hemos seguido a 40 pacientes con cáncer de próstata radiorrecurrente. Aplicamos terapia focal, hemos hecho un seguimiento prospectivo. A largo plazo creo que necesitamos mejorar más aún la selección de pacientes. Hemos hablado de ese 12%, ¿verdad?, de pacientes que han tenido una recaída fuera de la zona tratada, enfermedad bilateral. Puede que nos los pasásemos por alto, pero también pudiera ser que hubiesen desarrollado la enfermedad en la fase de seguimiento. Necesitamos mejorar también nuestra dosimetría y la planificación del tratamiento. Y eso creo que se aplica a todas las diferentes modalidades. Estamos tratando todavía segmentos enteros, pero creo que eso también lo vamos a poder mejorar y mejorar también los efectos secundarios. De nuevo, muchísimas gracias por haberme invitado. Espero que les haya complacido mi conferencia y si tienen preguntas... Muy bien, perfecto. Muchas gracias, doctor Scott. Felicidades por la presentación. Muy prometedor los resultados. Luego ya, parece, pasaremos a la ronda de preguntas.
Y ahora, si os parece bien, pasamos a la sección del doctor Juan Casanova. Cuando quieras, Juan. Bueno, hola, buenos días a todos. Reiteraros otra vez mi más sincera enhorabuena desde el cariño que tengo al dúo, a Juan Pablo y a San Sebastián. Bueno, voy a hablaros de lo que es fundamentalmente la técnica. Evidentemente voy a repetir algunas cosas de las que ha dicho el doctor Esquelma. Y en este caso vamos a hablar de la electroporación. Es una de las alternativas de energía que disponemos. Una de las grandes dudas que tenemos los focalistas, aquí hemos tenido la oportunidad de poder trabajar con TUCAD, tenemos como estándar tanto la crio como la electroporación, y una de las preguntas que todos nos hacemos y que no sabemos todavía contestar es qué energía va a ser la mejor, ¿no? Sabemos que el tratamiento focal ya es eficaz, o por lo menos eso creemos los focalistas, pero la energía definitiva está todavía por encontrar. En este caso, la electroporación. Aquí vamos a conseguir, mediante un generador de corriente continua, vamos a generar pulsos de campos eléctricos, esto es muy importante, de potenciales muy altos y de baja energía, con la finalidad de despolarizar la célula y conseguir que los poros permanezcan abiertos para así conseguir un desbalance electrolito de sodio, cloro y potasio para conseguir la muerte celular por apoptosis. Este vídeo ya lo habéis visto antes, pero os lo voy a volver a poner. Por aquí vamos a ver una de las características más importantes de este tipo de energía. Vamos a conseguir este tratamiento mediante la inserción de agujas, un máximo de 6, que vamos a activar 2 a 2 con la finalidad de conformar el campo objeto de tratamiento. Con esto vamos a conseguir la destrucción de todas las células, esto es lo más importante, excepto de aquellas que forman parte del tejido conectivo y de la vaina de mielina. Lo que nos va a permitir, o eso nos han contado y eso se ha demostrado en los estudios, la regeneración de estructuras tanto vasculares como nerviosas. Por decirlo de alguna manera, vamos a poder hacer daño a esas estructuras para nosotros sagradas, que son los complejos neurovasculares, con la esperanza de que luego, sobre la base de los tejidos que se preservan, poderlas conservar. Como hemos visto ya en el vídeo anterior, estimamos que, o según estudios histológicos, que a lo largo del día 21 vamos a conseguir la regeneración de todos estos tejidos. Para presentaros la técnica elegimos un caso precisamente de un retratamiento en un paciente de... Esperaros que yo estoy aquí jugando con el vídeo. Vale, aquí estamos. Trata de un paciente de 53 años, remitido desde nuestra unidad de diagnóstico precoz, con un tacto rectal normal, un PCA3 elevado, en aquel entonces lo hacíamos dentro de un estudio, con una biopsia transrectal que presentaba un cáncer de próstata, un Gleason 3+3 en 4 de 12 cilindros, y fue de los primeros casos que hicimos de electroporación. Se le planteó el protocolo, el paciente aceptó y, por supuesto, como ya decía el doctor Estelma, es fundamental hacer lo que llamamos una biopsia de confirmación, una biopsia transperinal. El tratamiento focal, lo más importante es seleccionar bien los pacientes, caracterizar correctamente de inicio dónde está el cáncer. En este caso, por protocolo, se le hizo una resonancia, presentaba un PIRAS5 con una R2 y una MR2, una planimetría que hemos hecho, la pasaré si os interesa, y en la biopsia transperinal nos encontramos con un adenocarcinoma en 6 de los 36 cilindros que hicimos, todos localizados en la parte derecha. En julio de 2017 hicimos la primera electroporación con un PSA de 6,3 y colocación de 4 agujas. Este paciente, durante el seguimiento que hicimos a los 6 meses, protocolariamente hacíamos una resonancia y una biopsia de seguimiento. Nos encontramos, aquí podéis ver, no sé si veis la flecha, la zona pretratada en el primer tratamiento. Cuando hicimos la resonancia nos encontramos con una zona sospechosa, un PIRAS3 principalmente en el ápex derecho y zona transicional derecha, que en la biopsia salió un Gleason 3+3 en los 3 cilindros que habíamos dirigido precisamente a la área sospechosa de la resonancia. Y os voy a presentar todos los detalles porque pienso que son técnicas con
donde hay que ser muy metódico, ¿no?, para hacerlo bien. Nosotros hemos tenido una gran ventaja, que siempre hemos trabajado codo a codo con los radioterapeutas en la braquiterapia, y una de las cosas que nos enseñaron fue, aunque parezca una tontería, utilizar sondas de silicona. Esto nos va a permitir ver mucho mejor la uretra, y que es una de las zonas de riesgo que siempre vamos a tener que proteger, ¿no?, en cualquier tratamiento focal. Otro de los avances, aunque os parezca simple, ¿no?, fue la utilización del Tegaderm para fijar tanto escroto como pene, obviando pues las pinzas de Bauhaus, que eran un poquito traumáticas, los puntos, las suturas que hacíamos a pie de escroto. La exposición del campo en este caso es magnífica. Luego la esterilización. Vamos a adelantar un poquito el vídeo. Vale. Y luego a partir de aquí lo que sí que es muy importante va a ser la regulación del estabilizador. Vamos a tener que poner todos los tornillos, todo a cero, que es lo que luego nos va a permitir realmente colocar o ubicar el transductor correctamente para proteger tanto recto como uretra y para poder tener una imagen correcta de la lesión que vamos a tratar. El montaje de todo el equipo, cada sistema tiene su aquel. Nosotros trabajamos con el sistema de fusión de biopsi, el ecógrafo es el V70 de Hitachi, y la verdad que estamos muy contentos, ¿no? Sobre todo yo os aconsejo a todos el estabilizador el de Zipco. Yo creo que realmente es el mejor y el único que realmente te fija la imagen, que es lo que pretendemos. En todo tratamiento focal necesitamos tener al paciente quieto, parado y todo inmóvil durante por lo menos 15-20 minutos. Ya tenemos todo el equipo preparado y vamos a empezar a proceder. Lo primero que haremos será, veis aquí, vemos la ecografía, vemos la zona quística, esta es la imagen de la zona quística del tratamiento previo de electroporación. Aquí tenemos la lesión que vamos a tratar. No, esta no es. Aquí, vale. Lo primero que haremos será la adquisición ecográfica de las imágenes. Vamos a informar a nuestro software, al sistema, al software de biopsia, le vamos a informar de cómo es esa próstata que estamos viendo en directo por ecografía. Una vez hemos introducido la ecografía dentro del software del sistema, las que son imágenes directas desde el ordenador, vamos a contornear esa próstata. Hay que ser minucioso, estricto. Cuanto mejor hagamos el contorneo de esa próstata ecográfica, mejor va a ser la fusión y más precisos vamos a poder ser y mejor vamos a poder establecer los márgenes de tratamiento, como han comentado antes el doctor Stenma. Vamos a tener que dar un margen de entre 5, nos dice la literatura, y 10 milímetros para tener la garantía de que tratamos correctamente la enfermedad. Esto evidentemente lo hemos ido aprendiendo con el tiempo, ¿no? En los primeros tratamientos pues éramos un poco más restrictivos y luego hemos ido cogiendo confianza. Aquí ya tenemos prácticamente la próstata dibujada. Y en este caso, puesto que ya presuponíamos que la lesión que va a estar muy cerca de uretra, porque se trata de una próstata muy pequeña, de 28 centímetros cúbicos, vamos a dibujar también la uretra. Esto nos va a permitir luego, como veréis, realmente saber si vamos a hacer daño a esta estructura uretral o no. Y vamos a tener ya toda una próstata real, conformada, con su uretra dibujada, que nos va a poder permitir seguir adelante en el procedimiento. Lo siguiente que haremos ya es la magia de todos estos softwares que hay en el mercado, que es la fusión, ¿no? Son los secretos mejor guardados, en que la imagen que nosotros hemos creado por ecografía marcada en amarillo claro con la uretra dibujada, vamos a mezclarla, a fusionarla, a combinarla con la imagen en 3 dimensiones que también nos han creado los radiólogos, ¿vale? Para conseguir realmente la fusión. Esto es un mecanismo que lo hace solo, es el mejor secreto guardado de todas estas casas, y nosotros ya nos encontraremos con una próstata real, como veis aquí, con su lesión sospechosa y, lo que decía, y la proximidad de la lesión de la zona a tratar, que está muy cerca de la uretra. Lo siguiente que haremos será la colocación de las agujas de forma habitual, también utilizando, esto yo creo que en el tratamiento focal es fundamental, tenemos que utilizar sistemas de fusión. O sea, aquí hemos hecho, cuando empezamos en Tucado con crioterapia, hemos hecho muchas fusiones cognitivas, pero pensamos que la fusión tiene que ser
que el tratamiento tiene que ser con sistemas de fusión que nos permitan localizar la lesión, colocar las agujas, establecer distancias. Hemos aprendido que la distancia correcta entre agujas, o la mejor que nos ha funcionado a nosotros, es la de entre 10 y 15 milímetros. Siempre nos va a producir diagonales demasiado largas que nos van a suponer problemas a la hora de la potencia administrada. Pero todo esto lo vamos a poder ver en tiempo real, prever qué va a ocurrir. Nos va a permitir también medir la longitud. Ya tenemos una próstata conformada con la zona a tratar y con sus agujas colocadas. El siguiente paso será ya la introducción real de las agujas en el plano sagital, guiados por el sistema GPS que dispone el equipo de fusión. Y ya preparar las agujas para colocarlas. Lo primero que va a ser numerarlas. ¿Por qué? Bueno, aquí nos falta la cuarta, que no la grabamos. ¿Por qué? Porque vamos a tener que colocar, la corriente siempre va de polo positivo a polo negativo. Tendremos que colocar siempre el polo positivo próximo a las zonas que querramos respetar, uretra o recto. En este caso, el recto lo tenemos lejos, va a ser la uretra. Colocaremos siempre el polo positivo para minimizar las posibles lesiones o alteraciones que pudiéramos generar en este órgano. Una vez numeradas, es un sistema todo muy metódico, ¿eh? Los tratamientos focales lo que hay que ser es muy metódico. Procederemos a la colocación de las agujas, como os he dicho, en el plano sagital, guiado por el sistema GPS del equipo. Comprobaremos que estamos cubriendo... Bueno, no he comentado, las agujas tienen una apertura para zona de tratamiento, la hemos abierto. En este caso, la longitud efectiva de tratamiento va a ser de 2 centímetros. Esto aprendimos en los primeros casos, trabajábamos siempre con 2 centímetros. Ahora ya hemos visto que la mejor forma de trabajar es con una apertura de 15 milímetros. Vamos a conseguir una conformación de la zona tratada mucho mejor y más eficaz, produciendo menos energía, que es lo que queremos evitar. No queremos destruir tejido por calor, sino queremos electroporar, ¿vale? Abrir poros y conseguir así la destrucción. Lo que os decía, una vez colocadas las agujas, ecográficamente comprobamos la zona, esos 2 centímetros. Aquí tendríamos la zona a tratar. Vemos que vamos a conseguir hacerlo efectivamente. Las agujas además tienen que estar paralelas para que no haya una alteración en el funcionamiento de los campos eléctricos. Y ya pasamos propiamente a lo que es la electroporación. Vamos a activar, primero vamos a dar 20 pulsos. De la máquina hemos establecido las distancias entre agujas, apertura de electrodo. Vamos a proceder a activar la máquina. Vamos a dar 20 pulsos de prueba para ver realmente cómo va a funcionar, para no hacer daño, ¿no? Intentar comprobar cómo va a ir todo. Damos esos 20 pulsos. Veis aquí cómo los miembros inferiores estamos dando entre 1500 y 3000 voltios entre cada par de agujas. Es una burrada, pero es muy limitado. Esta es la... Voy a pasar un poquito atrás para que lo veáis esto. Esta es la simulación que nos ha hecho el equipo de IRE. Este es el equipo antiguo, el nuevo la verdad que ha mejorado mucho, de la zona que hemos tratado de este paciente. Luego comprobaremos, esto es lo más importante, lo que pretendemos conseguir dentro de la zona tratada es un potencial entre 20 y 40 amperios. Por encima de 40 ya podemos hacer daño, podemos generar calor, y por encima de 50 seguro. Aquí ya con esto son todos los pares de agujas que hemos activado, los veis aquí. Hemos activado 20 pulsos en todos los pares, hemos dado entre 3000 y 1500 voltios. La aguja conflictiva ya estamos intuyendo que va a ser el par de la aguja 2 y 4. No os lo he contado antes, bueno, aquí estaría la aguja 1, aquí estaría la aguja 2, la aguja 3 y la aguja 4. El par 2-4 es el que tiene la diagonal más larga, donde tenemos más riesgo de poder generar calor y no electroporación. Por tanto, esa aguja ya la vamos a dejar para el final, para decidir qué hacemos. Vamos a ir abriendo par a par para comprobar que el tratamiento ha sido eficaz. Y lo que os decía, aquí lo veis en grande. Bueno, hemos estado en esos 20 pulsos que hemos dado de prueba, un máximo de 3000 voltios y un mínimo de 1500. Ya procederemos al tratamiento, hay que conseguir 90 pulsos, hemos dado 20, completaremos con 20 pulsos más. Todos los pares de agujas, los 5 pares de agujas, excepto el par que podemos ver que va a ser más conflictivo, que es el par de 2-4. Pasado esto, ya comprobaremos realmente cómo nos ha quedado el tratamiento. Vemos aquí también la posición cada vez que se dispara el equipo.
cómo se contraen los miembros. La verdad es que mucha energía. Aquí también hemos aprendido que el sonido ya nos va a decir si lo hacemos bien o mal, ¿no? Los chasquidos que oímos cada vez que se genera un impulso. Y aquí ya vamos a comprobar. Hemos dado todos los pulsos, excepto el par 2-4. Y vamos a comprobar ya aguja a aguja realmente si hemos conseguido correctamente esos 30, un máximo de 30-40 amperios. Si superábamos 50, en el equipo antiguo el inconveniente es que se paraba todo y había que empezar de cero. O sea, era un problema muy gordo. Vamos comprobando par a par, lo vamos subiendo, vamos abriendo las curvas, estamos entre 20 y 40 amperios, perfecto. Una vez completamos todo esto, vamos a decidir proseguir y completar. Vemos aquí la simulación que nos ha hecho. Vamos a desactivar todas las agujas, excepto la aguja 2 y 4, que vamos a completar su tratamiento hasta los 90 pulsos. Aquí daremos los 70 pulsos restantes en este par de agujas que habíamos dejado para el final. Porque ahora veréis la curva que cuando nos haga la simulación, veréis nos ha dado una curva no en forma de óvalo, sino en forma de 8. Veis cómo se mueve esta aguja, precisamente hay más distancia. Probablemente la aguja más baja, la 4, esté en un tejido diferente, que hay alteraciones de transmisión cerca de ese quiste generado por la primera electroporación. Y aquí vamos a comprobar si realmente, veis, nos hemos ido a unos potenciales demasiado altos, rozando los 50. Está el equipo a punto, porque estamos trabajando con dos tejidos diferentes y además la distancia entre agujas era de casi 2,5 centímetros. Nos va de esta imagen en 8. Aquí estamos generando un poco de calor, no es lo que queremos. Lo que queremos es conseguir curvas ovoides que produzcan exclusivamente electroporación. Hemos finalizado ya el tratamiento. Procederemos a retirar las agujas y el tratamiento empezamos a las 12 y cuarto y terminamos a las 12:40. Fueron 25 minutos. Con un equipo entrenado, un procedimiento va a costar 1 hora de principio a fin. Hemos aprendido ya a colocar agujas, a funcionar todo. Tiene que funcionar el sistema de fusión, los estabilizadores, stepper. Es complejo, pero se consigue. Bueno, hemos electroporado a los pacientes. ¿Y qué pasa con estos pacientes después? ¿Qué vemos después de haberlos tratado? Pues este es uno de los casos, con la resonancia que hicimos pretratamiento, por supuesto, con una zona sospechosa aquí en zona transicional, lo que llamamos nosotros MR4, donde 2 de los 4 cilindros que disparamos aquí, 3 de la zona sospechosa y 1 la sistemática que correspondía a esta zona, fueron positivos. Fue un Gleason 3+4, que lo confirmamos en la... fue un Gleason 3+3 confirmado en la biopsia. Protocolariamente a todos estos pacientes les hacemos una resonancia a los 6 meses. En este caso, veros lo que nos encontramos, ¿vale? Nos encontramos con una lesión quística enorme, mucho más grande. Habíamos puesto un electrodo aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí, enorme y con niveles. Le correspondía al paciente, aparte de la resonancia, hacer la biopsia transperineal por protocolo que pospusimos. La repetimos a los 12 meses. Esta imagen había aumentado quística. Sí que es verdad que el paciente, curiosamente, no tenía ninguna clínica obstructiva y ya decidimos realizar la biopsia protocolaria, pero en este caso solo de una hemipróstata de la zona. El resultado anatomopatológico no lo tengo porque esta biopsia la realizamos hace una semana. Otro caso sería el extremo. Habíamos conseguido estas lesiones quísticas son relativamente frecuentes, más pequeñas, evidentemente, mucho más pequeñas. En el caso 2 vamos a tener el caso contrario. Fue un paciente diagnosticado por un PIRAS4 en zona media en ML1, ML2. Aquí lo tenéis, ¿vale? Confirmado en la biopsia, la zona sospechosa se confirma un Gleason 3+4, entre 4 y 5 milímetros, y adyacente un Gleason 3+3, 1 milímetro. A los 6 meses a este paciente hicimos la resonancia y la biopsia protocolaria, y es otra de las imágenes típicas que nos encontramos. Una retracción de la zona tratada. Esto va a justificar lo que estamos viendo en todas las series de tratamiento focal. Nosotros lo hemos visto tanto cuando hemos utilizado el TUCAD como en la crioterapia, como con la electroporación, una mejoría de los síntomas miccionales, mejoría del IPSS. Esto lo podemos justificar debido a estas retracciones del tejido post-tratamiento.
¿Cuáles son nuestros resultados? Pues bueno, hemos tratado a 59 pacientes, hemos realizado 68 procedimientos, con un seguimiento medio de 26,4 meses, un PSA medio de 6,4, una edad media de 65, un volumen prostático de 44, donde el 78% tenían lesión sospechosa. Los restantes se hizo los tratamientos por fusión cognitiva que hoy en día desechamos. El 61% eran de bajo riesgo, un 33% de un riesgo medio y un 5,1% de un riesgo alto. El número de cilindros medios positivos que encontramos fueron 4, con una carga tumoral media de 10 milímetros. Complicaciones. Complicaciones tuvimos solo en 5 pacientes, en el 8,5%. Fueron complicaciones como la hematuria, las infecciones del tracto urinario o la retención aguda de orina. Todos ellos se resolvieron sin ningún tipo de problema. En cuanto a la continencia, todos fueron continentes y en ningún caso empeoró. La potencia, que es uno de los caballos de batalla de todas las técnicas terapéuticas en el cáncer de próstata, en nuestra serie tuvimos un 68% en que se mantuvo o mejoró, que serían estos, y hubo un 32% que empeoró. Cuando analizamos detalladamente qué pacientes empeoraron, pues precisamente fueron aquellos que nosotros tenemos catalogado en nuestra base de datos de próstata como erección parcial, ¿no? Aquellos que tenían problemas ya que ni pinto ni mal de moro, pues acabamos los más perjudicados una vez realizado el tratamiento. Esto lo podemos ver evolutivamente en la curva de desarrollo del IF5. Vemos que evidentemente después de la primera semana de tratamiento va a haber una caída obvia de la función sexual que se va a ir recuperando progresivamente hasta el 6º mes, que vuelve a haber un empeoramiento, pero también justificado. Aquí en todos los casos hemos realizado otra resonancia y otra biopsia de seguimiento. Pero, como en todas las series publicadas, la potencia sexual se mantiene. En cuanto al IPSS, pues vamos a ver primero un empeoramiento, con posteriormente un mejoramiento y una estabilización con una mejoría respecto al IPSS previo. También es algo característico a todas las series de tratamiento focal. Bueno, aquí ahora me faltan, bueno, os había preparado, no sé por qué me han saltado 2 diapositivas. Bueno, la diapositiva que venía ahora de qué ha pasado con la evolución de estos pacientes. Tuvimos 9 retratamientos con electroporación por lesiones próximas a la pretratada y hemos realizado 4 prostatectomías radicales. Os había preparado aquí las diapositivas con los 4 casos, pero bueno, solo tengo los de 2. Las 2 primeras fueron por recurrencias infill, como Gleason 3+4. Fueron PT2, N0 y sin problemas. En el caso 3 partíamos de un Gleason 3+4 en 4 de 33 cilindros. Posteriormente, a la biopsia de seguimiento a los 6 meses, nos encontramos en un Gleason 3+4 dentro de la lesión en 3 de los 30 cilindros. Decidimos realizar prostatectomía radical. Nos encontramos un PT3B, un Gleason 4+3 con márgenes positivos. El PSA actual de este paciente es de 0,14 6 meses después de la prostatectomía. Estamos dejando o completando para que llegue a 0,2 y probablemente nos plantearemos dar una radioterapia del lecho. Tenemos el lujo de tener un servicio de anatomía patológica magnífico, la doctora Calatrava, que nos van a dibujar, nos dan fotos para que vayamos analizando qué ocurre con estos tratamientos focales y estas recaídas. Aquí tuvimos la zona del margen positivo marcada y vemos que son pacientes que, como decía antes el doctor Esquelma, vamos a tener que seguir muy bien, aprender a manejar, tener un gran conocimiento de la resonancia para seleccionarlos correctamente y evitar esto precisamente en la medida de lo posible. Nunca lo vamos a poder evitar al 100%, pero este va a ser nuestro talón de Aquiles mínimo, pero que hay que vigilar. El segundo o cuarto caso, partíamos de un Gleason 3+3 en 2 de 30 cilindros, que el paciente tuvo una recaída en la biopsia de seguimiento de 2 cilindros, Gleason 3+3, de 1 y 2 milímetros al paciente contralateral, eso es verdad. Se le planteó seguir una vigilancia activa de esta zona contralateral, que va a ser una de las opciones que tengamos que manejar en el tratamiento focal una vez tratadas
las zonas, nos vamos a encontrar con tumores en otras partes de la próstata, ¿no? Vamos a poder hacer una vigilancia activa de este resto de la próstata. Disponemos de los medios, como es la resonancia y como es el PSA. El paciente, por agobio, por ansiedad, dijo que no, que él se quería operar. Esta es la pieza quirúrgica. Nos encontramos siempre con un tumor mayor de lo que ve la resonancia y en este caso la biopsia, contralateral lesión index en el lado derecho, una mínima lesión en el lado izquierdo. Y bueno, con esto termino. Vale, con esto termino y bueno, decir lo que ha dicho el doctor Esquema, ¿no? Pensamos, después de la experiencia con 3 tipos de energías para tratamiento focal, no está clara cuál va a ser la mejor. Es un tratamiento eficaz, tanto oncológico como desde el punto de vista funcional. Lo más importante aquí es la caracterización de inicio del paciente. Vamos a tener que ser expertos en resonancia, vamos a tener que ser expertos en biopsia por fusión y luego el tratamiento vamos a tener que ser muy metódicos a la hora de aplicarlos. Yo esto se lo comenté ayer a Juan Pablo. Muy sucintamente os quiero presentar un estudio que estamos muy ilusionados, que es lo de la biopsia confocal. Es la entrada en la biopsia digital, que lo lidera la doctora Calatrava y yo. Vamos a utilizar escáneres dentro de quirófano, vamos a conseguir una imagen fluorescente, que luego el sistema, os lo voy a hacer muy rápido por no alargarme. Y luego el software, todo esto dentro de quirófano y en 10 minutos. Esto es lo más importante. Nos va a hacer una simulación en hematoxilina eosina y eso es lo que nos va a permitir, pues estas imágenes en riñón, ¿vale? Tanto del parénquima renal confocal o el convencional. Esto sería la biopsia analógica y esto será la biopsia digital. En próstata vamos a tener lo mismo. Vamos a ver características del tumor. Solo tiñe los núcleos, ¿no? Nos van a faltar características, pero sí nos va a decir si es tumor y probablemente en un futuro podemos hablar de carga tumoral. Pero ¿qué es lo sorprendente? Bueno, vamos a tener una sensibilidad del 88%, una especificidad del 92% y unos valores predictivos positivos del 93%. Cuando esto lo comparamos con la serie de Módena, que es la más grande publicada, tenemos unos resultados magníficos. ¿Por qué poner esto dentro del tratamiento focal? Bueno, y una de mis ilusiones es conseguir en un futuro próximo, espero verlo, un tratamiento inmediato, puesto que disponemos de la biopsia con fusión, una técnica que en 10 minutos podremos utilizar dentro del quirófano. Yo espero que en un futuro próximo podamos diagnosticar y probablemente tratar inmediatamente a estos pacientes. Y en caso que esto se pueda hacer, yo pienso que la técnica más adecuada precisamente sería la electroporación. Pues de momento nada más. Muchas gracias. ¿Me oís? Sí. ¿Sí? ¿Me oye? ¿Me oís? Sí, sí. Sí. Yes, Sí. I can hear you. Vale. Sí. Sí, les oímos. Vale, no sé qué. Ahora dejo de compartir, no dejo de compartir. Vale, yo no. Pues nada. Vale. Que esto estamos aprendiendo todos. Bueno, estamos aprendiendo de ¿Cómo? vosotros, sobre todo. Pero sí, sí. Pues muchas gracias. Una excelente presentación. Daros las gracias a los dos. Thank you, Dr. Eskelma. Muchas gracias, profesor Eskelma. Bienvenido a nuestro congreso. Bueno, una reflexión. Bueno, yo pienso que para realizar una terapia focal es fundamental seleccionar bien a los pacientes, tener una buena resonancia, una buena biopsia. Y a modo de pregunta para esta selección de pacientes, quería preguntaros si realizáis siempre una biopsia de confirmación, de mapeo, antes de realizar un tratamiento con electroporación. ¿Y qué tipo de biopsia realizáis? Es decir, si realizáis un protocolo en concreto de mapeo de la próstata, número de cilindros, y si seguís, no sé, un protocolo de la UCL, o qué tipo de protocolo realizáis para este tipo de biopsia. Y en segundo lugar, bueno, lo que comentamos también el otro día, yo creo que sí que esto podría dar un cambio en el paradigma del tratamiento del cáncer de próstata. Quizás, como estamos viendo que después de un fallo de tratamiento con electroporación es viable una cirugía radical, además con buenos resultados funcionales, pues yo creo que sí que se va a incrementar el número de casos para el tratamiento focal. No sé qué pensáis sobre esto.
Juan, si quieres. Vale, nosotros hemos participado en el CROES y bueno, nuestro protocolo inicial en todo, siempre que hicimos un protocolo de vigilancia activa o de tratamiento focal, yo pienso que es imprescindible la biopsia de confirmación, ¿no? Como decía antes, es fundamental que sepamos de entrada con qué nos enfrentamos. Para que un paciente entre en vigilancia activa tenemos que saber realmente si el tumor es tan pequeño como pensamos. Lo mismo ocurre con el tratamiento focal. Tenemos que saber realmente dónde está el tumor y qué vamos a tratar. Entonces, yo creo que es fundamental la biopsia transperineal, que nos permite llegar a todas las partes de la próstata, ya sea apex, cara anterior, y ubicarlas, ¿no? Además, los sistemas de fusión no solo eso, sino que nos permiten grabar todos los cilindros, que es lo que hacemos aquí. Vamos a saber realmente y exactamente dónde está el tumor. ¿Cuál es nuestro protocolo? En principio, con el CROES utilizamos el protocolo de 30 cilindros según nuestra planimetría, que habéis visto que os he ido contando por zonas, que simplifica mucho la comunicación entre radiólogos, patólogos y urólogos. Hoy en día el protocolo lo hemos simplificado en el sentido de que en próstatas pequeñas 30 cilindros nos parecían muchos, próstatas menores de 40 gramos, más que nada lo que nos define el protocolo es la longitud, vamos a utilizar solo 20 cilindros, en próstatas mayores utilizaremos 30 y en próstatas mayores por encima de 80 a 90 gramos utilizaremos hasta 40 cilindros ocasionalmente, pero lo utilizamos. Y luego siempre disparamos 3 pinchazos a la zona sospechosa, o sea, nuestro protocolo sería de 20, de 30 o 40, más 3 en caso que exista zona sospechosa. Y respecto a lo del rescate, pues mira, yo creo que eso va a ser una de las cosas que determine qué energía focal es la mejor, ¿no? Que va a ser aquella que nos permita rescatar mejor a los pacientes. Después de TUCAD hemos operado pacientes, aquí tenemos la experiencia de 2 pacientes, operé yo concretamente de TUCAD. Fue una cirugía más compleja, pero se permitió, los 2 pacientes están continentes y uno está potente, aunque ha evolucionado, ¿no? Uno de ellos, bueno, recayó, llevó radioterapia del lecho, en este momento ya está con tratamiento hormonal, que va a ser el futuro, ¿no? El cáncer de próstata hoy en día es una enfermedad crónica que iremos seleccionando a lo largo del tiempo a aquellos pacientes de mayor riesgo, y el cáncer de próstata es una enfermedad de una cinética muy lenta, ¿no? Que nos va a permitir aplicar todo este tipo de tratamientos. El rescate, aquí hemos hecho cirugía, hemos hecho braquiterapias, hemos hecho crioterapias, los propios tratamientos focales nos van a permitir retratar, o sea, hay mucho que hacer y sobre todo aquel que mejor podamos operar. Yo creo que después de crioterapia aquí experiencia no tenemos, no nos hemos atrevido. En otros casos sí, es bastante más complejo que después de un tucado de una electroporación. Te paso, John. Vale. Doctor Skelman, can you hear us? Doctor Skelman, ¿nos oye? ¿Puede oírnos? Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor Casanova. Una biopsia, claro, es esencial antes de cualquier tratamiento. Nosotros también lo hacemos así en Australia y también en los Países Bajos. Utilizamos también plantillas en base a lo que acaba de decir el doctor Casanova. Sí, tenemos que tener en cuenta el volumen de la próstata, por supuesto. Algo que nosotros pensamos que es importante es que solamente vamos a hacer terapia focal con pacientes que tengan una resonancia positiva. Tenemos que saber cuál es el área a tratar, tenemos que poderla ver, tenemos que conocer la forma de la lesión de cáncer prostático, tratar también en su entorno, pero algo que nos parece difícil si tenemos una resonancia negativa es como, sí, insisto en la importancia de la biopsia guiada por plantilla. Claro, si tenemos un positivo necesitamos conocer también la orientación de la aguja, del cilindro, donde está el área cancerosa, si está en la zona apical o si está en el base. Si hacemos con este enfoque tenemos que centrarnos siempre en resonancias positivas. Solamente nos centramos en Gleason 7, 3, 4 más 3 y también Gleason 6 cuando tenemos también una resonancia positiva. Pero si no, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, y eso es algo que hay que reforzar a la hora de la selección de pacientes, y también el seguimiento es muy importante, sobre todo si queremos tener buenos resultados de rescate, buenos resultados de cirugía. Tenemos que identificar a aquellos pacientes a los que detectar además de forma
temprana para tratar de evitar, por ejemplo, el crecimiento de la lesión, metástasis. Así que en el estadio actual aquí es como creo que tenemos que actuar. Pero sí que creo que este es un paradigma nuevo del tratamiento focal. Alma, en su presentación, en una de las diapositivas en la que comentabas el fallo de la electroporación, o bien en un primer tratamiento, en un segundo tratamiento, a esos pacientes se les realizó una prostatectomía radical. Creo que en un 45% de esos pacientes la anatomía patológica era un PT3B. ¿Qué nos puedes comentar sobre ello? ¿Crees que es un error de PT3A, un fallo en el seguimiento? ¿Qué crees que dónde ha estado el error, o bueno, el tener ese número de patológicas de PT3B? Tiene razón. Un porcentaje de ellos tenían un PT3. PT3, no PT3B, sino también PT3A. Y ese siempre es el resultado patológico. Necesariamente no quiere decir que va a haber un crecimiento, por ejemplo, extracapsular, aunque sea focal. Estamos hablando de patológico 3A. Los pacientes que tuvieron peores resultados con un PT3B o ISUP 4, 5, Gleason 8, 9 o 10, todos esos pacientes se negaron a hacer biopsias, no hicieron resonancias magnéticas, simplemente no les interesaba el seguimiento. Y por eso los perdimos y perdimos la opción de tratarlos tempranamente, y esa creo que fue la mejor lección que aprendimos a la hora de trabajar con esta serie. Gracias. ¿Creéis que la electroporación se puede aplicar en cualquier segmento de la próstata, con mejores o peores resultados en los diferentes segmentos? Porque sí que, bueno, en diferentes series, por ejemplo, en lesiones próximas a la uretra, como el caso que habéis presentado, bueno, pues se describen sí que lesiones uretrales o problemas de estenosis posteriormente. ¿Alguna recomendación en este tipo de localizaciones o cómo lo veis? Contesta el doctor Esquelman. Hasta ahora hemos estado tratando cualquier área de la próstata, cualquier área cancerosa, incluso cerca del esfínter también. En 2 casos también hemos tenido que incluir parte de la uretra porque era una lesión periuretral, y después hicimos también un seguimiento cistoscópico para ver si había una estructura o no, y hasta ahora no hemos tenido, bueno, todavía es temprano y a veces esos problemas pueden desarrollarse después de estrechamiento, pero de momento todo va bien. Si sentimos ansiedad y de que va a haber ese tipo de problemas de estrechamiento, siempre podemos con un catéter y utilizar un líquido, y bien, siempre podemos aplicar algún tipo de técnica. John, no hemos tenido ningún caso de estenosis de uretra. El caso que se presenta precisamente lo seleccionamos para demostrar que se puede retratar a los pacientes y demostrar también en una próstata pequeña que podemos trabajar muy cerca de la uretra. Al principio éramos mucho más cautos. Una de las razones de los márgenes positivos es que cuando nos acercamos a recto o a bandeletas, probablemente en la curva de aprendizaje éramos demasiado cautos, ¿no? O sea, luego hemos visto que funciona bien y somos más agresivos. Yo pienso que estos márgenes que nosotros ya hemos tenido, un PT3A, que es uno de los casos que no se ha podido presentar, y un PT3B, yo creo que esto va a mejorar mucho, pero fracaso vamos a tener, no vamos a poder hacerlo
perfecto al 100%, tenemos que minimizar. Sabemos que podemos ser más agresivos en el tratamiento y lo mismo que decía el doctor Stenma, la metodología, en este caso, el protocolos muy estrictos de seguimiento, igual que en vigilancia activa, es lo fundamental, ¿no? Estos dos tipos de tratamientos, y tenemos que tener un control por resonancia, por PSA y una relación muy estrecha con los pacientes. De acuerdo. Vale, una pregunta más en cuanto al... Sabemos que bueno, la resonancia puede infravalorar el volumen de la lesión índex de la lesión tumoral, y con el tratamiento sí que quizás el margen o los límites de tratamiento puede que sean también un poco más amplios que lo que nosotros a priori queremos aplicar. De esto sí que habéis comentado algo, del margen de seguridad, de la distancia de seguridad que aplicamos en el tratamiento. ¿Qué aconsejáis? ¿Qué cifras aconsejáis? Habéis hablado antes entre el 0,5 centímetros, o 5 milímetros, 10 milímetros. ¿Cuál es vuestra experiencia o qué aconsejáis sobre este tema? Yeah. So Si nos centramos en las series evaluadas o de evaluación que evalúan esos volúmenes con la resonancia, claro, se trata de identificar el volumen del tumor, y en algunos de ellos se pasa a la prostatectomía radical. Pero hay que entender que la interpretación es bastante difícil con precisión determinar el volumen desde el punto de vista histológico, puesto que la próstata se puede encoger y además no es algo lineal. Así que, dicho eso, hay que saber que puede haber un error en la estimación. Nosotros lo que hemos visto, y eso son datos de la vida real, es que si aplicamos un margen de seguridad de 10 milímetros en torno a la lesión, entonces va a haber menos recurrencia, menos recidiva de infiltración. Así que para nosotros se trata de poner los electrodos a 5 milímetros como mínimo a partir de la lesión del cáncer, puesto que el campo va a estar un poquito fuera de los electrodos, porque claro, no va de ese campo siempre va a fluctuar un poco. Así tendremos también un margen de al menos 10 milímetros de seguridad, y hemos demostrado que así tenemos menos casos de recidiva, menos casos de recaída dentro del campo, infield. En nuestro caso, ¿me oyes? Lo tengo. Hola. Vale, en nuestro Sí. caso, vamos, y después de estos 60 y pico procedimientos que hemos hecho, el criterio es el margen mayor que podamos. Aquí el límite nos lo va a fijar el recto y la uretra. Si tenemos una localización en zona transicional, que tenemos uretra y recto lejos, pues haremos 10-15 milímetros, lo máximo que podamos. La literatura habla en los artículos de mantener márgenes entre 5 y 11 milímetros. Yo creo que el criterio debe ser el máximo que podamos, además siempre pensando que luego en la mayor parte de los casos va a haber una retracción del tejido prostático y vamos a tener una mejora de la clínica miccional, ¿no? Con esto yo aplicar el máximo margen que podamos, respetando siempre uretra y recto. De acuerdo. Okay. No sé si hay alguna pregunta de la audiencia. En principio, nada. Bueno, pues no sé si queréis comentar alguna cosa. I have one question. Tengo una pregunta para el doctor Casanova. ¿Cuál es su experiencia durante la prostatectomía radical de rescate? ¿Tiene algún consejo técnico al respecto? Simplemente para el público en general. Al menos, cuando estamos haciendo una resección de la próstata, si movilizamos totalmente la próstata y al final llegamos al área en donde hicimos la primera resonancia, bueno, nos parece más fácil hacer, por ejemplo, procedimiento preservando los nervios. Si vamos a movilizar totalmente la próstata,
se trata de hacer... Bueno, siento curiosidad, ¿cuál es su experiencia? La experiencia, yo hice las 2 cirugías post-TUCAD. Las de IRE las ha hecho el experto nuestro en laparoscopia, que es el doctor Ramírez, para estos casos complejos. Tanto en unos casos como nosotros, lo que hemos aprendido operándolos fue que no podemos ser sistemáticos ni bilaterales, sino que tenemos que empezar por la zona sana. Y luego siempre vamos a encontrar una fibrosis peritumoral que nos va a hacer ir muy despacio para no tener luego problemas de continencia o de impotencia. Sí que es verdad que la zona tratada, nos digan lo que nos digan las distintas técnicas, siempre hay afectación de los tejidos están alterados. Y deberemos confiar en preservar de forma exquisita la bandeleta contralateral, ¿no? Para evitar tener problemas de potencia sexual. Pero empezar siempre por la zona no tratada. O sea, tenemos que cambiar nuestro planteamiento a la hora de intervenir a estos pacientes. Muy bien. Vale. ¿Alguna pregunta, Juan? No sé si quieres preguntarle algo o... No, yo felicitar al doctor Stelma, y pienso que como yo somos 2 talibanes, ¿no? del tratamiento focal. Pienso que sí que tiene un hueco, ¿no? O sea, yo creo que ya todos creemos un poquito en él. Hay que aprender a hacerlo. No es fácil, sobre todo poner todo esto en marcha. Son muchas puñetas, mucha metodología, todo muy técnico. Pero lo que hemos visto a lo largo del tiempo que es posible, y los resultados, la verdad, que yo creo que todos los que lo hemos hecho estamos muy satisfechos, y animo a la gente a que se animen, ¿no? Y os invito también a venir aquí con nosotros cuando queráis, estaríamos encantados de veros. Pues nada más, daros las gracias, y otra vez insisto, es un placer estar con vosotros allí en San Sebastián. Lo mismo digo, muchas gracias a los dos por estar con nosotros, por robaros vuestro tiempo para estar aquí. Y nada, felicitaros por las presentaciones y por el trabajo que estáis realizando, que la verdad que es muy prometedor y muy interesante, la verdad. Muchas gracias a los dos. Pues nada, gracias, John. Venga, nos vemos. Thank you. Muchas gracias, profesor Casanova, doctor Casanova. Gracias también por invitarme a hacer esta presentación. Y una vez que pase el COVID, ojalá que pueda visitar España próximamente y ver cómo están trabajando ustedes. Sí, la verdad es que hay un centro de excelencia en Valencia, claro que sí, que me gustaría visitar. Gracias por su trabajo y les deseo a todos un trabajo muy fructífero y una conferencia excelente. Muchas gracias. Thank you very much. De acuerdo, pues Juan Pablo, no sé si estás por aquí conectado. Si te parece, te damos paso para finalizar este taller, o no sé si querías comentar alguna cosa. No, me ha gustado mucho. Bueno, hemos leído todas las publicaciones del grupo de Holanda. También la experiencia que va acumulando pues, continuamente el IVO en los tratamientos focales. Es una técnica que estoy segurísimo va a ponerse en marcha antes que después en nuestros centros. Y nada, pues ha sido un empujón para animarnos a ello. Gracias a todos, felicitaciones a los 3 y por mi parte, nada más. Dejamos aquí esta sesión y nos vemos a las 5, de nuevo. ¿De acuerdo? Venga, pues.